Bien amigos, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en Facebook y en YouTube. Hoy presentamos una edición extraordinaria post partido del día de hoy, viernes 20 de octubre. Después del partido que lamentablemente el equipo de los Chancas en los últimos minutos perdió 3-1. Ya se había logrado el empate el minuto 78. Lamentablemente un penal de Palomino que puso la pierna derecha a este jugador Tito, que todos habíamos comentado que era peligroso, siempre busca los penales. Ya eso había pasado en el partido de vuelta cuando jugamos allá en Huánuco hace algunas semanas y se volvió a repetir. Lamentable el penal que complicó porque el empate era un resultado extraordinario. Un empate que logramos al minuto 78, una muy buena jugada donde participa Robles con el pase en profundidad para Vázquez. Vázquez, un pase preciso para... López, un pase preciso para Vázquez. Vázquez se saca muy bien al arquero anotando el minuto 78 el empate. Pero lamentablemente al minuto 88, una pierna que pone Rudy Palomino a Tito dentro del área, el árbitro sin dudar cobra penal. Se ejecuta el penal 2-1. 2-1 también era un resultado todavía manejable, pero lamentablemente un error en salida, un pase del sector izquierdo buscando al sector derecho donde estaba Joe Martínez, quien no alcanza la pelota y se pierde al lateral, sacan rápidamente, viene una jugada por izquierda donde se hace un autopase. Este jugador Raúl Tito supera la defensa, viene un centro, Pajoy deja pasar y aparece este jugador Jorginho Serna, que un potente disparo no le dio ninguna opción a Sotillo y anotó el 3-1 ya en el minuto 92. Con este resultado, atención, de todas maneras se define el próximo viernes en nuestro estadio, con nuestro público, en nuestra ciudad. El día viernes 27, la próxima semana, se jugará el partido de vuelta en el estadio de los Chancas, donde el equipo andahualino, para clasificar a la Liga 1, necesita ganar por 3 goles o más de diferencia. 3 o más goles. 3-0, 4-1, 5-2. Si logra ganar 2-0 o una diferencia de 2 goles, se irán a los penales. Creo que el equipo tiene el tiempo suficiente para trabajar esta semana, analizar el partido. Además hay que recordar que el equipo de Alianza Universidad se quedó sin su centro delantero Monsalve, quien tiene una fractura en el tendón. Eso no se recupera por lo menos en 5 o 6 meses. Tampoco Pajoy es un delantero joven, en la altura va a sentir la altura. Tito es un jugador también que solo entra en los segundos tiempos porque está subido de peso. Habrán visto en la transmisión y creo que si planteamos bien, si estamos ordenados y mantenemos la calma, no nos desesperamos durante los primeros minutos, podemos sacar adelante el partido. Va a ser importante la presencia y el aliento del público, que tiene que asistir en forma masiva porque todavía estamos a 90 minutos. Hemos perdido, es verdad. Era previsible la derrota ya de visita. Siempre es complicado jugar de visita en estos partidos. Es más, la cancha no estaba en buenas condiciones y era previsible una derrota. Pensábamos que podíamos mantener de repente el empate o una diferencia de un gol. 2 goles es más complicado, pero no imposible. Hay posibilidades, hay que jugar. Además, el equipo andahualino en los Chancas ha hecho muchos goles. Si vemos los goles que se hizo durante la temporada, son muchos goles, pero hay que trabajar con calma. Hay una semana. El equipo mañana debe estar llegando en horas de la noche, directamente desde Huánuco, vía aérea por Lima hasta Ayacucho y luego vía terrestre. Y a partir del día, si mañana es sábado, a partir del día domingo trabajar. Domingos, lunes, martes, miércoles, jueves. Hasta el viernes son 5 entrenamientos donde Bacelar tiene que plantear. Nos sorprendió que incluya al jugador Dustin Rengifo, que para mí no está. Para arrancar no se notó su trabajo. En el mediocampo no sabemos qué hace. Marca o organiza. Con Ademar Robles mejoró el equipo y ojo que en el gol participa directamente Ademar Robles, el número 14. Un centro desde atrás, muy bien dirigido para López, que López también la baja muy bien, le da el pase milimétrico para que Omar o Jofre Vázquez anote un golazo. Pero falta, repetimos, 90 minutos. Hay todavía esperanza, claro que va a ser difícil, todos estos partidos son complicados, pero hay que jugar estos compromisos. Vamos con el saludo también de André Vargas. Este programa va a ser un poco breve, solo post partido, para analizar la derrota lamentable del equipo de los Chancas y todavía falta un partido, el partido de vuelta. Buenas tardes, André. Hola, Vilciades, buenas tardes a todos los más de 130 espectadores que ya tenemos tanto en Facebook como en YouTube. Aprovecho para saludar a los que ya nos escriben. Jeremías Rojas Guamán dice: el viernes lo goleamos, vamos Chancas, sí se puede. Evaristo Ojo, profe, buenas tardes. Jaime UP, buenas tardes, profe. Buen juego de Chancas, el 27 le damos vuelta. Es difícil hacer una falta fuera del área.
romperlo a Tito, dice. No, bueno, hay que ver otras maneras de pararlo a Tito, pero es que efectivamente hubo muchos errores, ¿no? Desconcentraciones, que es justamente lo que decíamos. Chancas estaba consiguiendo un resultado hasta el minuto 85, casi 88. 86, 88. Y producto de este error que no se debe cometer en una final, pero sí es penal. Recalcar que el arbitraje de Ordóñez me parece que estuvo dentro de lo regular, de lo que se esperaba, bastante regular, bastante bien. Para mí sí fue penal. Rudy Palomino comete un error grave, ¿no? De ponerle el pie y no ponerle el cuerpo. Es fácil decirlo ahora, pero es que claro, Rudy Palomino venía de correr todo el partido, ya estaba muy cansado. A veces en esas jugadas ya no te da el cuerpo, ¿no? Y probablemente solo le quedó estirar el pie. Tito la hace muy bien y termina consiguiendo el penal. Y el segundo gol es otra desconcentración nuestra. Error en un salida. Pase de Ademar Robles largo. Para no Joe puede Martínez. llegar Joe Martínez, le cae un poco en la cara y ahí se desconcentra un poco, se demora más reclamando el pase en vez de volver a su sitio. Alianza Universidad de Huánuco se aviva, Con saca Tito rápido el lateral, entonces queda Tito mano a mano con, me parece, Mogollón. Tito se hace un autopase Sí, y empieza queda a correr. mano a mano Mogollón con Tito, y es que Joe Martínez debía haber regresado a su puesto, ¿no? A marcar. Estaba fresco. Tito se lo saca rápido porque Mogollón también venía de correr todo el partido. Un centro que Pajoy deja pasar muy bien y es un golazo también el tercero. O sea, De Cernaqué. yo creo que bien para la Alianza Universidad de Huánuco, pero yo soy un convencido de que el viernes 27 vamos a dar vuelta a este resultado. ¿Por qué? Porque de hecho, si quedaba 1-1, incluso 2-1, creo que Chancas era favorito de subir a primera en el partido de vuelta. Ahora que nos empatan, que nos dan el 3-1, siento que se ha vuelto a equiparar la llave. Siento que se vuelve a empezar de cero. Chancas tiene capacidad de hacerle más de 2 goles a Huánuco acá. Y recordemos que Huánuco se ha quedado, lamentablemente, ¿no? Para el interés del jugador, porque es una lesión muy grave. Es una rotura del tendón de Aquiles. Pero para los intereses de Chancas, significa que no van a tener a su 9 titular en Andahuaylas. Va a tener que arrancar Pajoy probablemente desde el inicio. Y Pajoy es un jugador que físicamente no va a poder rendir todo el partido. Entonces, y Tito tampoco juega los 90 minutos. Sí, yo creo que vamos a necesitar de mucha cabeza para poder sobrellevar esos primeros minutos que probablemente Huánuco venga a cerrarse atrás, ¿no? Y cuidarnos mucho al contragolpe. Pero creo que Chancas tiene las armas. Yo le pediría a la gente que apoye con todo ese día, que llenemos el estadio, porque estamos a 90 minutos de la Liga 1. Y depende de que todos unidos, como equipo, como hinchas, alentemos esos últimos 90 minutos que quedan para dar vuelta a este resultado. Así es, y ya se volvió a repetir la historia. En el partido que jugamos en la segunda vuelta, es decir, segunda rueda, en el campeonato regular de la Liga 2, recordemos que nosotros ganábamos 1-0 allá en Huánuco, entró Tito y en las 2 jugadas Tito nos voltean el partido con 2 penales. En esta oportunidad igual, Tito ingresa, le comete el penal muy infantilmente Rudy Palomino, que era lógico que iba a jalar para ese lado, iba a amagar hacia la izquierda, y le pone la pierna, y el otro, lógicamente, que se lanza, penal. Y en la otra jugada, otra vez Tito aparece, le gana el vivo por el sector derecho, hace el centro, deja pasar Pajoy porque sabía que venía Cernaqué, Chávez se queda un poco en la marca, llega un poco tarde, y nos hacen el tercer gol, y termina el partido 3-1. Este partido es como si hubiésemos perdido 2-0. De local es posible 2-0. Me parece que el resultado no es grave, simplemente sí, sino que la hemos forma estado cerca. en cómo se dio, porque claro, íbamos empatando, sacando un resultado hasta los 86. Sabíamos que Tito es peligroso, sabíamos que había que marcarlo, sabíamos que no había que hacerle penal, y eso es lo que duele, ¿no? Que preveíamos que podía pasar eso y no se pudo hacer nada para evitarlo. Pero el resultado no es nada caótico, 2-0 en un partido de final, cuando quedando todavía 90 minutos de local. Me parece que el resultado es totalmente remontable. Va a depender mucho de la cabeza de los jugadores y que nosotros como hinchas llenemos el estadio el viernes. Así es, y además jugamos de local, jugamos en la altura. Huánuco está a menos de 2.000 metros, Andahuaylas está casi a los 3.000. Y de todas maneras estos jugadores que vienen de otros lugares sienten la diferencia, sienten la altura. Y Basalar tendrá una semana para trabajar, para planificar. Ya conoce al rival, ya no estará Monsalve, posiblemente Pajoy juegue desde el minuto inicial. Campodónico es un jugador también peligroso. Carabaño incluso había salido, el lanzador, el número 10 del equipo de Alianza Universidad, que era el que distribuía el juego del medio campo hacia adelante, salió porque estaba ya cansado. Y aún así con Tito, que está en sobrepeso, habrán visto en la transmisión que está con sobrepeso, pero nos hizo los 2 últimos goles.
Hay que levantar la moral, todavía falta mucho. Faltan 90 minutos. Es como que si estaríamos perdiendo el primer tiempo 2-0. Falta el segundo tiempo y jugamos de local. Es importante en nuestra localidad, tenemos que hacer sentir la casa y el apoyo de la hinchada va a ser súper importante. No sabemos si ya habrán dado a conocer el precio de las entradas para el partido. Mucha gente estuvo preguntando y sabíamos que dependía del resultado de hoy, el 3-1. Posiblemente la entrada se mantenga en 40 o máximo 50. Sería irracional que se suban más de 50 soles. Eso esperaremos, vamos a tratar de contactarnos con los directivos para ver si nos dan ya la información y a partir de cuándo ya se pueden vender las entradas, posiblemente a partir del lunes. Hoy estamos viernes, mañana podrían imprimir, enviar el domingo o lunes, llegar entre lunes y martes y hay tiempo suficiente para adquirir las entradas y llenar el estadio y que el profesor Basalar ponga el mejor 11. Creo que Robles debe arrancar desde el comienzo, no entendemos por qué no lo puso. Porque puso a Dustin Rengifo, que es un jugador que no tiene claro la función dentro de la cancha. Si era para apoyar a Rudy Palomino en la marca, no lo hemos visto. Tampoco en la organización. Cuando ingresó Robles, mejoró el equipo. Robles es un jugador que tiene mejor visión de juego, tiene mejor técnica, domina la pierna izquierda. Incluso hubo un disparo de además Robles que fue con mucha fuerza, pero a las manos del arquero. Si un disparo va elevado o a los lados del arco, lado izquierdo, derecho y parte alta, era con posibilidades de gol. Así que hay que esperar. También algunos jugadores no estuvieron a la altura, como Shiro Takeuchi, que estuvo mal, por eso lo sacaron. Sí, tuvo un mal partido. Estuvo fuera de lo normal. López, primer tiempo, estuvo regular, no estuvo como en otros partidos, pero siempre López jugando de local en Andahuayla juega unos partidos importantes. En las asistencias, en los goles, y también esperemos que todos estén concentrados. Todos tenemos que estar atentos para poder sacar adelante este partido que se viene el próximo viernes. El viernes a las 3 de la tarde en el Estadio de los Chancas nos jugamos la vida frente a este equipo, donde este equipo seguramente va a venir a cerrarse, como es lógico. Va a cerrarse con 8 atrás, 9 atrás, tratar de contragolpear, pero nosotros tenemos que abrir la cancha, patear de fuera del área, buscar los centros para el juego de Ramos y buscar por todos los medios, todas las alternativas para anotar el primer gol en los primeros minutos, luego buscar el segundo y esperar el tercero que nos podría dar la clasificación. Habrá que esperar este próximo viernes. Sí, yo le pido a la gente bastante tranquilidad, calma, es un resultado de finales así, las finales son así, es lo lindo del fútbol, así que yo estoy convencido de que le vamos a dar vuelta a ese resultado. Esperemos a que salga el precio de las entradas y apoyar, ¿no? Apoyar el equipo. Ya saben, todos los que vayan al estadio, alentar los 90 minutos, mantengamos esas hinchadas, esos grupos que se han armado en el último partido, llenemos el estadio, preparémonos con toda la familia y a disfrutar de esa final que nos queda, ¿no? Estas finales no se juegan todos los días, hay que disfrutarlas de principio a fin. Aprovecho para saludar un poco a los que nos comentan. Por acá nos escribe Jumber Galindo Navarro. Nos dice saludos desde Huánuco. Hoy hizo un calor terrible. Él estuvo en el estadio. Parece sí. Aprovecho de saludar a los, me parece que eran 20, 30 hinchas con por una bandera unos de 40. Andahuaylas. Hemos visto a Jesús Vilches de mi promoción, Darío Hermosa, hemos visto a Caliman Gutiérrez, hemos visto a nuestro amigo Azurín de San Jerónimo, ex miembro de la Policía Nacional. Hemos visto también a Almanza, Fernando Almanza, Acosta y muchos otros que estuvieron en el estadio. Muchos viajaron desde Lima. Importante estuvo la bandera andahuelina en el Estadio La Changa. Vamos a consultar sobre el precio de las entradas mientras vamos dando lectura a los comentarios. Sí, a ver, seguimos leyendo a todos los seguidores que nos escriben. Somos ya casi 200 espectadores en total entre Facebook y YouTube. Salvador Quintana Fernández nos dice, faltó manejar los tiempos. El gordito Tito es la pesadilla. Bueno, mirar para adelante y un saludo a todos los periodistas deportivos en su día y esperar el partido de vuelta. Alberto Leiva dice, agradecido con esa barra, se ve que alentaron 90 minutos, gracias, sí, la verdad que muy bien la barra de Andahuaylas y de Chancas allá en Huánuco. Hernán Aguilar Soto dice, a Basalar le gusta regalar siempre el primer tiempo. Yo no creo que haya buscado regalar Basalar el primer tiempo, yo creo que el plan le salió bien. El primer tiempo recibimos nada más un gol y hasta el 86 el plan le estaba saliendo redondo. Lamentablemente la desconcentración de algunos jugadores y producto del cansancio también, cansancio mental, no solamente físico, nos lleva a recibir esos 2 goles en los últimos minutos. José Gabriel Rivera Medina nos dice, señor Milciades, vaya buscando dónde descansar, dice, porque no va a dejar dormir a la Alianza Universidad de Huánuco. Yo creo que se debe jugar un partido limpio siempre, hasta el último minuto, sí. Si es que los hinchas de Huánuco han respetado al equipo de Chancas allá, debemos hacer lo mismo. Y el partido se gana en la cancha, ¿no? En la cancha. Hay que alentar dentro del estadio, esa es la clave, para que el árbitro también esté atento a las jugadas
y el equipo visitante sienta la visita y la localidad se sienta dentro del estadio, tenemos que alentar más fuerte que frente al equipo de Comerciante Fútbol Club en el último partido, donde solo la barra a veces hacía cierto Se queda en apoyo. silencio a veces la barra. A veces en silencio. Y eso es lo que no puede pasar en esta presionar. final. Tenemos que Se sentir tiene que presionar todos los 90 minutos, no antes pueden del partido, parar. durante, incluso después. Así que Ahí es cuando tienen que gritar, muchachos. Ahí, en la cancha. bien, estamos consultando para ver si ya han definido el precio de las entradas, que se estaba esperando el resultado de este partido que terminó hace algunos minutos. El partido en el primer tiempo, como más o menos era previsible, era que el control de la pelota lo tenía el equipo local, los Chancas se replegaba, en algunos momentos contragolpeaba, trataba de salir rápido, pero mantuvo, pero el terror y el punto débil del equipo eran los tiros de esquina ejecutados por este jugador número 10, Carabaño, quien permanentemente hacía unos centros bastante peligrosos y la defensa no podía cómo controlar, y es así que se produce el gol al minuto 36, donde un centro pasado al segundo palo y este jugador Smith, que es back central, corre casi desde el punto penal y es una jugada trabajada, es una jugada de laboratorio en pelota parada y sorprende y le gana a Mogollón, que estaba en esa posición. No lo vimos a Labrín, donde parece que estaba en el segundo palo, y de arriba hacia abajo, y también un error de Sotillo que duda, quiere salir, quiere regresar, y una duda en esa jugada de pelota parada de un tiro de esquina es grave, es súper peligroso, y se dio el gol. Quiso con los pies evitar el gol, pero ya no se podía porque era un cabezazo de arriba hacia abajo. Minuto 36. Terminaba el primer tiempo. En el segundo tiempo, el equipo siguió saliendo un poquito más hasta que recién se hace el cambio cuando ingresa Ademar Robles en vez de Dusty Rangifo, que además ya tenía tarjeta amarilla. Eso creo que fue importante. Empezó a tocar, empezó a llegar hasta que apareció el gol al minuto 78. Minuto 78, una jugada que recupera el equipo por el sector izquierdo. Le dan el pase para Ademar Robles, quien hace un pase como de unos 30 metros, casi más, 35 metros, y López la baja muy bien y también inteligentemente Jofre Vázquez le marca el pase, empieza a correr en diagonal hacia el área grande y el pase que le da López es preciso. Le da el pase, sale el arquero Prieto para tratar de achicar inteligentemente. Jofre Vázquez agarra la pelota, lo jala hacia un costado, viene a cerrar Ibargüen, que trata de bloquear, pero se acomoda muy bien y un potente disparo a media altura con mucha fuerza de derecha. Anota Jofre Vázquez, minuto 78. Nos alegramos todos, festejamos el gol porque ya faltaba solo 12 minutos, pero lamentablemente nos faltó manejar los últimos minutos. Al minuto 88 se produce esta jugada dentro del área, que hay un rechazo que no logran rechazar con fuerza la defensa. También el cansancio ya se sentía. Viene otra vez la pelota para Tito. Tito la baja y le hace un amague. Rudy Palomino, por reflejo, pone el pie dentro del área, le choca en la pierna de Tito y el árbitro, sin dudar, cobra penal. Se pone tras la pelota Omar Vázquez, que había ingresado en el partido. Sotillo trata de adivinar la jugada, pero no hace lo que normalmente hace un zurdo, que dispara en forma cruzada a la mano izquierda del arquero. Dispara a la derecha, golazo al minuto 90 prácticamente, 1-1. Parecía que, 2-1 al minuto 90, por el penal 2-1, parecía que ese resultado podría ser el que termina hasta el final. Había dado 5 minutos el árbitro, 5. Pero lamentablemente la otra jugada, que se produce por un error en salida, donde Joe Martínez no logra alcanzar porque la pelota le viene muy elevada, trata de saltar, retroceder, pero no logra, saca rápidamente y este jugador Raúl Tito se hace un autopase, como una especie de sombrero hacia atrás, supera su defensa, viene a cerrarlo Mogollón y hace un centro rasante. Y Pajoy inteligentemente engaña a los defensas porque venía por atrás este jugador Jorginho Cernaqué, un potente disparo, inatajable para Sotillo, fuerte, y ahora el minuto 92 y lamentablemente termina con este marcador. Lo que falta es voltear la página de hoy día y concentrarnos en el partido del próximo viernes. Hay una semana, 7 días, para que el equipo trabaje con mucha concentración, mucha calma, hay que tener paciencia. Es un partido en 90 minutos. El otro equipo seguramente vendrá a cerrarse y ya Basalar tendrá que plantear el partido viendo a sus jugadores. Debe jugar Ademar Robles, en mi opinión, desde el inicio. Y de repente en este partido también podría jugar Joe Martínez, que es un poco más rápido, más explosivo, abre más la cancha por el sector derecho y podría ser una posibilidad porque el otro equipo seguramente va a ir a cerrarse. No contará con Monsalve, que ha quedado lesionado con una fractura del tendón de Aquiles. Pajoy no creo que juegue desde el minuto inicial, de repente un medio tiempo, es un jugador ya veterano casi por los 40 años. Tito tampoco puede jugar 90 minutos, es un jugador que entra
faltando poco, y eso le está funcionando a Paul Comínguez. Algo más, André. Hoy estaremos terminando un poco antes, porque también es el Día del Periodista Deportivo. Un abrazo a todos los colegas en Andahuaylas y a nivel nacional. En la noche ya no estaremos saliendo, ya nosotros regresaremos el lunes. Adelante, André. Sí, aprovecho para saludar a los comentarios. José Luis Ortiz, Alberto Leiva, William Borda, nos escribe también Isaac Jopa, André Apaza, Javier Huaraca, Rustan Moscoso, Raúl Mendoza. La verdad que la gente muy muy activa en los comentarios. Somos más de 200 personas ya en vivo. Bueno, eso, ¿no? Yo creo que mucho ánimo a pensar en el partido de vuelta. Hay que trabajar mucho en la pelota parada, que ahí sí fueron superiores, ampliamente superiores. Nos dominaron prácticamente en todos los tiros de esquina, tiros libres. Todos fueron de peligro. Generaba zozobra en la defensa del equipo andahuaylino los tiros de esquina ejecutados por Carabaño. A este jugador Carabaño también hay que neutralizarlo de alguna forma. De repente Rudy Palomino o alguien que lo marque más seguido, porque tenía mucha libertad. Los jugadores de Huánuco salían con mucha calma, sin marca. El equipo recién empezaba a marcar en 3/4. Pasaba la línea central, unos metros más atrás recién el equipo empezaba a marcar, y eso hacía que este equipo ataque con mucha gente, y eso creo que le ha dado esa ventaja. Pero ya en los últimos minutos no hemos sabido manejar los últimos, prácticamente los últimos 7 minutos, 88 al 95, son 7 minutos que fue terrible, donde nos hicieron 2 goles que nos hace que perdamos 3 goles. Bueno, vamos a agradecer. Lo que sí creo que es muy probable para la próxima fecha es que terminen penales. Yo veo que es altamente probable que nos vayamos a los penales y van a tener que trabajar mucho, ¿no? Va a tener que trabajar mucho la definición de penales de todos los jugadores, ¿no? Porque es verdad que no se puede replicar la presión, pero hay que practicar los penales. Sí, de todas maneras también el arquero también tiene que estar atento, ir conociendo a los ejecutantes. Ya prácticamente nos han hecho 3 goles de penal. En aquella oportunidad Carabaño hizo 2 goles en la fase regular, y hoy el jugador Omar Vázquez, anotó de izquierda el penal. Creo que va a ser importante trabajar los penales, pero primero hay que tratar de resolver en los 90 minutos, porque los penales son un 50% de probabilidades. Hay muchos factores y creo que no hay que llegar a eso, sino buscar desde el minuto inicial los 3 goles. Si no se puede, de repente la diferencia de goles, ir a los penales. Vamos a agradecer. Otro último punto, quisiera que les aclaremos el formato. ¿Hay tiempo extra? ¿No hay tiempo extra? ¿Cómo es eso? Bien, en estos partidos de final está definido que son partidos de ida y vuelta. Hoy se jugó el partido de ida allá en Huánuco, perdimos 3-1. El próximo viernes en el Estadio Los Chancas, el equipo Los Chancas juega de local, y para clasificar necesita lo siguiente: ganar el partido, pero por 3 o más goles de diferencia. 3-0, 4-1, o 4-0, 5-0, 5-1. 3 o más goles de diferencia. Mientras que el equipo de Alianza Universidad de Huánuco, para clasificar y ir a la Liga 1, necesita ganar el partido, empatar el partido, perder 1-0. Con 1-0 también clasifica porque nos ha ganado 3-1. Si el equipo de los Chancas gana por una diferencia de 2 goles, un 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, etcétera, vamos directamente a los penales. No hay tiempo suplementario. No hay tiempo suplementario, directamente a los penales. Y sí o sí, el próximo viernes en el Estadio de los Chancas saldrá el segundo clasificado de la Liga 2, que jugará la Liga 1 el año 2024. Listo, queda clarísimo. No hay tiempo extra, directo a penales si hay una diferencia de 2 goles a favor de Chancas. Bien, vamos a agradecer a la Mansión Casa Hotel, que los espera en la avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuayla 270, también gracias a Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias y consulta de saldos. A todos nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias. Ya nosotros estaremos regresando el día lunes. Mientras vamos de repente a algunos últimos comentarios, tenemos más de 178 en Facebook y más YouTube para los que nos están siguiendo. Acá William Borda nos dice que gane el mejor, así es el fútbol. Más bien, dice, Alianza Universidad perdonó, porque acá les vamos a meter 5 goles, dice. Jeffer Inca, Ramos no apareció, muy pesados algunos jugadores. Sí, es que el calor también de Huánuco ha sido muy intenso. Y la cancha en pésimas condiciones. La cancha está muy mal también. Entonces yo creo que acá con nuestra cancha, con nuestra gente, le vamos a dar vuelta. Así que gente, mucha fe. Y a llenar el estadio el próximo domingo. Nos vemos el lunes. Bien, nosotros estaremos dando a conocer el precio de las entradas a través de nuestra red social, cuando los dirigentes del equipo de los Chancas ya comuniquen seguramente a través de sus redes sociales oficialmente cuánto va a estar la entrada. Posiblemente sea 50. 60 va a ser imposible porque como hemos perdido 3-1, si empatamos el partido, sí, posiblemente hubiesen aprovechado para incrementar el precio, pero esto se sabrá en las próximas horas y las entradas deben estar llegando entre lunes o martes para que se juegue
el día viernes. Viernes el partido es 3 de la tarde, también será televisada por Nativa. Gracias amigos por seguirnos. Hemos hecho una edición especial el día de hoy, siendo ya las 4 de la tarde con 9 minutos. Estamos terminando, nosotros regresamos el lunes en la radio a las 8 y en la noche a las 10 estaremos con nuestra edición nocturna. Tu despedida, André, y hasta el día lunes. Y muchas gracias a los 200 conectados que estuvieron hoy con nosotros. Ánimo, gente, esto es así, el fútbol es así. Una diferencia de 2 no es para nada dramático. Recordemos que Alianza Universidad se ha quedado sin su 9 titular. Chancas tiene muchas posibilidades de darle vuelta a este marcador. Comparando con Abancay, que perdió 3-0 allá en Cerro de Pasco, el domingo ellos necesitan ganar por 4. Es más complicado, nosotros necesitamos 3. 2 para forzar los penales. 2 para forzar los penales, 3 para clasificar directamente. Tenemos material, tenemos jugadores, tenemos nuestra cancha, tenemos el público, tenemos también la altura de alguna forma que nos ayuda. Es una ventaja que hay que aprovechar y creo que tenemos la motivación. Todos los jugadores saldrán con todo y la hinchada va a ser importante. El otro equipo tendrá que sentir que es visitante y en la cancha esperemos que se pueda sacar adelante este partido. Hay esperanza, mientras no se juegue hay que esperar. Y también para terminar, el público allá en Huánuco no estuvo lleno en la tribuna de Occidente, había algunos claros. En la tribuna norte también algunos espacios y la tribuna de Oriente y Sur no se habilitó, pero en el Estadio Los Chancas sí estarán las 3 tribunas, Norte, Oriente y Occidente, y todos a comprar las entradas una vez que salgan a la venta en Farmacia Cristo Rey. Gracias, hasta el día lunes. Buenas tardes, feliz fin de semana.